El misterio de la librería de Lady Bantry y la señorita Marple, la antigua librería de Lady Bantry. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el pavimento adoquinado. Patio de Gossington Hall, mientras Lady Bantry examinaba su última empresa con el aire satisfecho de un general, pasando revista a las tropas victoriosas. La vieja cochera, que llevaba casi 2 décadas vacía, brillaba con una capa de cal fresca y tenía un elegante cartel nuevo que decía Antigua Bantry. Libros en elegantes letras doradas. Bueno, Arthur, le anunció a su marido, que observaba los acontecimientos con la expresión resignada de un hombre acostumbrado desde hacía tiempo a la presencia de su esposa. Entusiasmo, creo que lo hemos hecho bastante bien. El fondo para techo se beneficiará enormemente. Estamos brindando un servicio a la comunidad. El coronel Bantry, un caballero corpulento con una soporte militar, suavizado por años de cómoda jubilación, asintió con aprobación hacia los robustos estantes de roble. Lo había encargado al carpintero local. Un trabajo excelente. Esos estantes deberían durar al menos un siglo más. La transformación fue realmente notable. Lo que una vez albergó carruajes y arneses ahora contenía filas y filas de libros, cuyos lomos de cuero crean un cálido tapiz de marrones, verdes y rojos intensos. El aroma, de papel viejo y pegamento de encuadernación mezclados, agradablemente con el persistente aroma del pulimento de cera de abejas. La señorita Jane Marple, llegando puntualmente a las 9 para la ceremonia de inauguración, se detuvo en la puerta para admirar la escena. Sus penetrantes ojos azules captaron cada detalle con la minuciosidad de alguien que aprendí a través de una larga experiencia que las reuniones más inocentes podían albergar los secretos más extraordinarios. ¿Cómo? Perfectamente encantador, Dolly, murmuró, usando el nombre familiar de Lady Bantry. Los libros, como las personas, a menudo se esconden su verdadero valor bajo una tela sencilla. Jane querida, Lady Bantry se apresuró a adelante, con el rostro sonrojado de emoción. Debes conocer a nuestro pequeño equipo de voluntarios. Han estado absolutamente invaluable. La primera introducción fue a Hugo Drake, un caballero de unos 45 años, cuya sastrería londinense y su confianza, sus modales lo marcaron inmediatamente como un hombre de mundo. Su cabello oscuro tenía toques de plata en las sienes, y las manos, notó la señorita Marple, eran las de alguien acostumbrado a manipular objetos valiosos con cuidado. El señor Drake es muy generoso con su experiencia, explicó Lady Bantry. Ha venido desde Londres especialmente para ayudarnos a valorar las acciones. Algunas de estas donaciones son bastante notables. La sonrisa de Drake era practicada y encantador. Uno encuentra los tesoros más extraordinarios en los lugares más inesperados, señorita Marple. Casas como Gossington a menudo contienen joyas literarias que han sido pasadas por alto durante generaciones. ¡Qué fascinante!, respondió la señorita Marple, aunque algo en la actitud del hombre le pareció un poco teatral. ¡Qué suerte para la caridad que seas tan generoso con tu tiempo! La siguiente voluntaria fue la señorita Clarissa Oswald, la bibliotecaria del pueblo, cuya tímida su porte y sus dedos manchados de tinta delataban una vida dedicada a los libros. Era una mujer delgada, mujer angulosa de mediana edad con gafas con montura de acero y un aire de eficiencia nerviosa. La señorita Oswald ha estado catalogando nuestra colección, continuó Lady Bantry. Un trabajo tan meticuloso, cada volumen debidamente registrado y clasificado. Ha sido un placer, murmuró la señorita Oswald, su voz apenas por encima de un susurro. Algunos de estos libros no han sido catalogados adecuadamente en décadas. La historia que contienen es bastante notable. El señor Basil Trent, el historiador local, se mantuvo algo apartado de los demás. Su austera figura se inclinaba sobre un pequeño volumen encuadernado en cuero. Era un hombre de aspecto erudito con cabello blanco y la mirada intensa de alguien acostumbrado a largas horas de investigación. Su vestimenta, aunque respetable, mostraba signos de la tradicional indiferencia del académico hacia la moda. El señor Trent está particularmente interesado en nuestra colección histórica, dijo Lady Bantry. Explicó, atrayéndolo a la conversación. Ha estado buscando algunos folletos bastante oscuros sobre temas locales. Historia. Trent levantó la vista de su examen del libro. Sus pálidos ojos brillaban con entusiasmo académico. El material del siglo XVII es particularmente intrigante.
Lady Bantry. Hay referencias a ciertos documentos que serían invaluables para mi investigación sobre los levantamientos de Kent en 1630. El último miembro de su pequeño grupo fue la señorita Ada Pettigrew, una solterona de edad incierta cuya pasión por las primeras ediciones se hicieron evidentes de inmediato por su manejo reverente de un volumen encuadernado en Marruecos. Era una pequeña mujer con rasgos afilados y aspecto de pájaro, con un aire de excitación contenida. La señorita Pettigrew ha sido de gran ayuda en identificar los objetos más valiosos, dijo Lady Bantry. Su conocimiento de las primeras ediciones es bastante enciclopédico. Uno desarrolla buen ojo para estas cosas, respondió la señorita Pettigrew, con un dejo de orgullo en su voz. La diferencia entre una primera edición genuina y una impresión posterior puede ser bastante sustancial, tanto en términos de importancia histórica como de valor monetario. Al comenzar la pequeña ceremonia, la señorita Marple encontró. Ella misma estudiaba al grupo reunido con una atención gentil que podría prestar a una pieza particularmente interesante, labores de costura. El entorno era encantador, la causa era noble, y los participantes, todos parecían dedicados al propósito común de recaudar fondos para el techo de la iglesia. Sin embargo, algo en el ambiente le pareció un poco discordante, como una sola nota falsa en una melodía armoniosa. Hugo Drake, en particular, parecía prestar más atención a la música de lo que se espera de un voluntario que simplemente ofrece su experiencia. Sus ojos se movían constantemente por los estantes, y ella notó que sus dedos tamborileaban nerviosamente contra su muslo cuando no estaba participando activamente en una conversación. Señora Bantry, resplandeciente con sus mejores tweets, se adelantó con las tijeras ceremoniales. Declaró los viejos libros de Bantry, oficialmente abierto al público, anunció, cortando las cintas que cubrían la entrada. Podemos recaudar lo suficiente para mantener la lluvia fuera de Santa María durante otro siglo. La pequeña multitud aplaudió cortésmente. Los visitantes comenzaron a filtrarse por la colección. La señorita Marple se quedó observando las interacciones entre los voluntarios y observando los volúmenes que parecían llamar más la atención. Le llamó especialmente la atención la reacción de Hugo Drake ante un volumen de aspecto modesto en la sección de poesía. Su examen casual del libro se volvió repentinamente intenso, y ella observó que su rostro palidecía ligeramente al abrirlo. Lo que sea que vio allí parecía para molestarlo considerablemente, ya que miró rápidamente alrededor de la habitación antes de deslizar el volumen en su chaqueta. Bolsillo. Para un examen más minucioso, lo oyó murmurar para sí mismo, aunque ella estaba seguro de que no era consciente de su proximidad. La mañana transcurrió bastante agradablemente, con un flujo constante de visitantes y varias ventas prometedoras. Sin embargo, la señorita Marple se encontró cada vez más consciente de las corrientes subyacentes de tensión entre el pequeño grupo de voluntarios. Algo que reflexionó no era exactamente como debería ser en esta encantadora escena de filantropía literaria. Mientras se preparaba para despedirse, tomó nota mental de volver pronto. La experiencia le había enseñado que cuando se mostraba la esencia de una comunidad, incluso en el nivel más pequeño, era prudente prestar atención antes de que ese nivel se convirtiera en algo mucho más grande y más peligroso. El sol de la tarde proyectaba sombras diferentes ahora, y en esas sombras, la señorita Marple sospechaba que los secretos ya estaban empezando a eitarse.e. El sol de la tarde se colaba a través de los parteluces de las ventanas de la cochera reformada, proyectando formas geométricas, patrones en los estantes bien ordenados de los libros antiguos de Bantry. La ceremonia de apertura de la mañana había sido declarada un éxito rotundo, con varios volúmenes ya vendidos y una prometedora lista de posibles donantes. Lady Bantry, todavía radiante por la satisfacción de una empresa bien lanzada, estaba discutiendo los preparativos de la tarde con la señorita Oswald, cuando la voz de Hugo Drake interrumpió el agradable murmullo de la conversación. Digo, Lady Bantry, ¿tengo una palabra? Había algo en su tono que hizo que la señorita Marple, que había regresado después del almuerzo para curiosear, colección más a fondo, para levantar la vista de su examen de un pequeño y encantador volumen de poesía victoriana.
La confianza que había caracterizado el comportamiento de Drake durante la ceremonia de la mañana había dado paso a algo parecido a la agitación. Por supuesto, señor Drake, respondió Lady Bantry, aunque sus cejas se alzaron ligeramente ante su comportamiento alterado. ¿Pasa algo? Las manos normalmente firmes de Drake delataron un ligero temblor mientras sacó un volumen encuadernado en cuero del bolsillo de su chaqueta. La señorita Marple lo reconoció inmediatamente como el libro. Ella lo había observado examinando con tanta intensidad ese mismo día. Este volumen comenzó, su voz transmitiendo una nota extraña de incertidumbre. La primera edición de Tennyson. La he estado examinando con más detalle y me temo que algo no está del todo bien. Su expresión cambió de una leve curiosidad a la preocupación. No del todo bien. ¿En qué camino? La unión, por un lado, continuó Drake, su actitud profesional reafirmándose un poco. El cuero marroquí parece bastante genuino, pero las herramientas del lomo muestra signos de trabajo reciente y las letras de culpa. Hizo una pausa, pasando su dedo a lo largo del lomo del libro. La culpa tiene una cualidad casi fresca, como si se aplicó en los últimos meses, no hace décadas. La señorita Oswald, que había estado escuchando con la creciente alarma, dio un paso al frente. Pero seguramente eso podría indicar simplemente que el libro había sido reencuadernado recientemente. Los coleccionistas restauran sus tesoros. De hecho, Drake estuvo de acuerdo, aunque su tono sugirió que esta explicación le parecía insatisfactoria. Sin embargo, hay otros indicadores. El papel, aunque de buena calidad, carece de las características particulares que uno esperaría de una impresión de 1850. La tipografía también parecía un poco fuera de tono. El rostro de Lady Bantry se había vuelto bastante serio. Insinúa, señor Drake, que este libro no es lo que pretende ser. Insinúo, Drake, respondió con cautela, que requiere un análisis mucho más detallado del que puedo ofrecer aquí. Con su permiso, me gustaría llevarlo de regreso a Londres, donde tengo acceso al equipo adecuado y a los materiales de referencia. Fue en ese momento que la expresión de Lady Bantry pasó de la preocupación a algo cercano a la indignación. Llévelo a Londres. Pero señor Drake, este volumen está programado para la subasta benéfica de la próxima semana. Es uno de nuestros más lotes valiosos, que se espera alcancen al menos $300 para el fondo del techo, que es, precisamente por eso es esencial que su autenticidad quede establecida sin lugar a dudas. Drake replicó con su voz, adoptando un tono ligeramente condescendiente que la señorita Marple notó que hizo que la barbilla de Lady Bantry se levantara peligrosamente. Si existen dudas sobre su procedencia, el escándalo podría perjudicar no solo esta venta en particular, sino también la reputación de toda la empresa. La reputación de la empresa, señora. La voz de Bantry había adquirido esa cualidad glacial que quienes la conocían bien reconocían como una señal de advertencia. Señor Drake, empiezo a preguntarme si no te estás precipitando un poco con tus preocupaciones. El libro fue donado por la señora Weatherby, cuyo difunto esposo fue un reconocido coleccionista. Su procedencia es impecable. Drake apretó la mandíbula. Con respeto, Lady Bantry, procedencia y autenticidad no siempre son lo mismo. Las colecciones más respetables pueden contener falsificaciones, sobre todo cuando los artículos en cuestión son lo suficientemente valiosos como para que el engaño sea rentable. El intercambio podría haber seguido aumentando, pero la señorita Marple eligió ese momento para acercarse al pequeño grupo, con expresión de gentil interés. Espero no estar interrumpiendo, dijo con su voz suave, pero no pude evitar escuchar su conversación. Que, un tema fascinante. La autentificación de libros antiguos, un poco como una historia de detectives. Trabajo, supongo. Drake se volvió hacia ella con evidente alivio ante la interrupción. Señorita Marple, la comparación es más acertada de lo que crees. Las técnicas utilizadas para detectar falsificaciones se han vuelto bastante sofisticado, que abarca todo, desde el análisis del papel hasta la datación por tinta. ¡Qué notable!, murmuró la señorita Marple, con la mirada fija en las manos de Drake, mientras gesticulaba, y supongo que tal trabajo requiere materiales especiales, adhesivos y demás. De hecho, respondió Drake, aparentemente sin darse cuenta de la dirección de su investigación. Las técnicas de encuadernación modernas pueden ser bastante convincentes, pero a menudo dejan rastros.
que el ojo entrenado puede detectar. La señorita Marple asintió pensativa, notando el fino polvo blanco que parecía adherirse a los dedos de Drake. No era el polvo de libros viejos que tendían a ser grises, y ligeramente grasoso, pero algo más fresco y polvoriento, un poco como la pasta de encuadernación que había observado que usaba el encuadernador local cuando ella tomó su propio libro de oraciones. Para reparar, señor Drake, dijo Lady Bantry, con una nota de enojo en su voz. Firmeza. Si bien aprecio su experiencia, debo insistir en que el volumen de Tennyson permanece aquí. El catálogo de la subasta ya se imprimió y tenemos compromisos con nuestros postores. Si tiene dudas genuinas sobre su autenticidad, le sugiero que las documente adecuadamente. Pero el libro permanece exhibición. Por un momento, la fachada serena de Drake se desvaneció por completo, revelando algo. La desesperación se acerca. Lady Bantry, me temo que no entiende las implicaciones. Si este libro es realmente una falsificación y se descubre después de venta, las ramificaciones legales podrían ser graves. El comprador tendría motivos para ser procesado, y la organización benéfica, reputación quedaría irreparablemente dañada. Entonces tal vez, respondió Lady Bantry con serenidad gélida, debería haber sido más minucioso en su evaluación inicial. El libro se queda aquí, señor Drake, y eso es definitivo. El rostro de Drake se sonrojó, y por un momento la señorita Marple pensó que podría presionar su argumento más. En cambio, devolvió cuidadosamente el volumen a su lugar designado. Loguar en el estante, su movimiento brusco con ira contenida. Muy bien, dijo con voz cuidadosamente controlada, pero quiero que quede constancia de que desaconsejé proceder con la venta sin autenticación adecuada. Su objeción ha sido tomada en cuenta, respondió Lady Bantry secamente. Ahora, si me disculpa, yo tengo otros asuntos que atender. Mientras el grupo se dispersaba, la señorita Marple se quedó cerca de la sección de poesía, examinando ostensiblemente una colección de Wordsworth, pero en realidad observando el comportamiento de Drake. La agitación del hombre parecía bastante desproporcionado a la situación, y se encontró preguntándose qué había provocado su repentino preocupación por la autenticidad del libro. Sus reflexiones fueron interrumpidas por la llegada del señor Basil Trent, quien se acercó a los estantes de poesía con el paso decidido de un hombre con una misión. Señorita Marple, dijo asintiendo cortésmente, confío en que encuentre algunos tesoros entre la colección. De hecho, dijo ella, respondió, notando que su atención parecía fijada en la misma sección que había atraído el interés de Drake. La poesía. La selección es particularmente buena. Esa primera edición de Tennyson, por ejemplo, parece bastante notable. Trents. Sus ojos pálidos se agudizaron con interés. El In Memoriam. Sí, lo noté antes. Bastante pieza valiosa, aunque confieso que mis propios intereses están más en lo histórico que en lo poético. Por supuesto, dijo la señorita Marple con suavidad. Su investigación sobre los levantamientos locales, creo, mencionó Lady Bantry. Los levantamientos de Kent de 1630, confirmó Trent, con su entusiasmo académico. Evidente, hay ciertos relatos contemporáneos que se han perdido en la historia, pero tengo razones para creer que las copias aún podrían existir en colecciones privadas. A veces, los documentos históricos más valiosos se encuentran en los lugares más inesperados. Mientras hablaba, la señorita Marple notó que su mirada seguía volviendo al volumen de Tennyson, y ella se preguntaba si su interés por la sección de poesía era tan grande, tan casual como pretendía. La tarde transcurrió con un flujo constante de visitantes y el bullicio de una empresa exitosa, pero la señorita Marple se encontró cada vez más consciente de las corrientes subterráneas de tensión que parecían fluir bajo la superficie de la encantadora escena. Hugo Drakes. Su comportamiento había sido claramente extraño, y no se le había pasado por alto la forma en que sus dedos estaban cubiertos con lo que parecía ser pasta fresca y aglutinante. Al acercarse la hora de cierre, decidió devolver lo siguiente. Mañana, algo en los acontecimientos del día había despertado su bien desarrollada sensación de inquietud. Una experiencia le enseñó que cuando se despertaba ese instinto particular, era prudente prestar atención. Las sombras se alargaban mientras regresaba a su cabaña, pero se encontró pensando no en el
Una agradable tarde de navegación literaria, pero de la extraña intensidad en los modales de Hugo Drake, y la curiosa coincidencia de encontrarse pasta de encuadernar en los dedos en una tienda en la que ese día no se habían utilizado tales materiales. El aire de la tarde traía el primer indicio del frío otoñal, cuando Lady Bantry giró la llave en la cerradura de la vieja cochera. El primer día de los viejos libros de Bantry habían superado sus expectativas más optimistas, con varios ya se habían registrado valiosas ventas y había una lista creciente de coleccionistas interesados, Tolounte que habían prometido regresar para la próxima subasta. Una aventura bastante exitosa, diría yo, murmuró para sí misma, ajustándose su bolso y preparándose para regresar a la casa principal. La comodidad familiar del dibujo de Gossington Hall, la sala, con sus sillas desgastadas, y la promesa de una cereza antes de la cena, la atraía tentadoramente. Había tomado quizás 12 pasos por el patio adoquinado, cuando el sonido llegó a sus oídos. Fue un estruendo tremendo, seguido de lo que sonaba claramente como un grito humano, apagado, pero inequívocamente angustiado. Lady Bantry se quedó paralizada, apretando instintivamente su bolso con más fuerza. El sonido había llegado bastante lejos, claramente de la dirección de la librería, pero ella misma había cerrado la puerta, y lo mejor que pudo, conocimiento, todos se habían ido hace algún tiempo. Arthur llamó hacia el principal, la casa, pero su voz parecía estar absorbida por el crepúsculo que se acercaba, y se dio cuenta de que su marido probablemente estaba en su estudio con la puerta cerrada, continuando con su ritual vespertino de ponerse al día con los periódicos del día. Por un momento ella dudó, lo más sensato sería ir a buscar a Arthur, o quizás llamar directamente al inspector Slack. Pero Lady Bantry no había sobrevivido a 2 guerras mundiales e innumerables crisis internas por haber sido fácilmente intimidado. La idea de que alguien pudiera estar en apuros superó su cautela natural. Se apresuró a regresar a la cochera. Sus llaves tintineaban con la prisa. Mientras forcejeaba con la cerradura, oyó movimiento desde dentro, y lo que sonaba, como si alguien pidiera ayuda con una voz que creía reconocer. «Hola», dijo. Gritó mientras empujaba la puerta. «¿Hay alguien ahí? ¿Estás bien?». El interior de la tienda estaba en penumbra, iluminado únicamente por la luz del día que se filtraba por las ventanas. A primera vista todo parecía normal, pero a medida que sus ojos se acostumbraban a la luz reducida, se dio cuenta de una figura que se movía cerca de la sala de poesía. «Bantry, gracias a Dios». La voz pertenecía a la señorita Clarissa Oswald, la bibliotecaria del pueblo, quien emergió de las sombras, con un aspecto claramente desaliñado. Su cabello, habitualmente impecable, se había soltado de las horquillas, y su falda llevaba lo que parecía ser polvo y escombros. «Señorita Oswald, ¿qué está pasando? ¿Qué hacías aquí? Creí que todos se habían ido hacía horas». Había vuelto a recoger algo que había olvidado, respondió la señorita Oswald con la voz ligeramente temblorosa. «Mis gafas para leer, en realidad. Había dejado. Estaban cerca del mostrador del catálogo, y sabía que los necesitaría para el trabajo de esta noche, pero seguramente me habría pedido la llave». La señorita Oswald se sonrojó. En la penumbra, me temo que me sentí bastante avergonzado por mi descuido. Noté que las ventanas estaban ligeramente entreabiertas y yo, bueno, me tomé la libertad de entrar. Espero que perdone la presunción. Lady Bantry estaba a punto de responder cuando se dio cuenta de algo que le hizo correr la sangre. Frío. Más allá de la señorita Oswald en la sala de poesía, podía ver lo que parecía ser un alboroto considerable. Una de las estanterías altas se había volcado. El contenido estaba esparcido por el suelo en un caos de cuero y papel. «¡Cielos!», exclamó, abriéndose paso. La señorita Oswald examinó la escena con más atención. «¿Qué demonios ha pasado aquí?». Fue entonces cuando lo vio. Hugo Drake yacía inmovilizado bajo la pesada estantería de roble, con el rostro pálido y los ojos cerrado. Su apariencia habitualmente inmaculada estaba desaliñada, y había algo en su quietud que llenó a Lady Bantry de un temor inmediato. «Señor Drake», gritó, dejándose caer, de rodillas junto a la estantería caída. «Señorita Oswald, ayúdeme a levantar esto de inmediato». Pero mientras hablaba, se dieron cuenta de que sus fuerzas combinadas no serían suficientes para mover el enorme mueble.
La estantería era uno de los más robustos que el coronel Bantry había encargado, construido para durar generaciones y lleno de pesados volúmenes. Llamaré para pedir ayuda, dijo la señorita Oswald con la voz llena de pánico. El doctor Haddock y quizás el inspector Slack. Sí, rápido, asintió Lady Bantry, aunque ya empezaba a temer que la ayuda llegara demasiado tarde. El rostro de Drake tenía una expresión alarmante. No pudo detectar ninguna señal de respiración. Mientras la señorita Oswald se apresuraba al teléfono, Lady Bantry se arrodilló junto a un hombre atrapado, con la mente acelerada. ¿Qué pudo haber causado que un mueble tan grande se cayera? La estantería había sido colocado de forma segura contra la pared, y ella había supervisado personalmente su instalación para garantizar la estabilidad. Su examen de la escena fue interrumpido por la llegada del doctor Haddock, quien había respondido a la llamada de la señorita Oswald. Una llamada telefónica frenética con una rapidez admirable. El anciano médico miró la situación e inmediatamente comenzó a dirigir los esfuerzos para liberar a Drake de debajo de la estantería. Necesito más ayuda, dijo con gravedad. Señorita Oswald, puede traer al coronel Bantry y quizás algunos hombres del pueblo. En cuestión de minutos, la cochera se llenó de voluntarios ayudantes. El coronel Bantry llegó con 2 de sus jardineros y varios vecinos que habían sido alertados por la conmoción, se unieron al esfuerzo. Juntos lograron levantar la pesada estantería y liberar con cuidado el cuerpo inmóvil de Drake. El examen de Haddock fue rápido pero minucioso. Tras unos momentos de tensión, levantó la vista con expresión seria. Me temo que no hay nada que hacer, dijo en voz baja. El señor Drake ha muerto. Un silencio de asombro se apoderó del grupo reunido. Lady Bantry sintió que la sangre le abandonaba el rostro, mientras que la señorita Oswald lanzó un pequeño grito de angustia. Pero seguramente, dijo Lady Bantry débilmente, fue un accidente. La estantería han sido inestables. El doctor Haddock estaba examinando la cabeza de Drake con la atención cuidadosa de un hombre que había visto su cuota de muertes inesperadas. Me temo que no es tan simple. Lady Bantry, si bien la estantería sin duda contribuyó a sus lesiones, hay evidencia de traumatismo en la sien, que parece haber ocurrido antes de la caída. Antes de la caída, el coronel Bantry dio un paso adelante y su porte militar se impuso frente a la crisis. ¿Qué sugiere exactamente, doctor? Lo sugiero, respondió el doctor Haddock. Con cuidado, que el señor Drake pudo haber sido golpeado por algo antes de que la estantería cayera sobre él. Hay un fuerte golpe localizado. Trauma incompatible con ser aplastado por la caída de muebles. La mirada de Lady Bantry recorrió la escena, observando los libros dispersos y las evidentes señales de lucha. Cerca de la base de la estantería caída, notó una escalera, que parecía haber sido derribado en el caos. La escalera, dijo, señalando el equipo. Nosotros, úsalo para alcanzar los estantes más altos. ¿Pero qué habría estado haciendo en el rincón de poesía? El doctor Haddock se mudó a examina la escalera más de cerca. Interesante, murmuró, pasando el dedo por uno de los peldaños. Aquí hay una especie de sustancia pegajosa, como pasta o adhesivo. Las implicaciones de este descubrimiento se posaron sobre el grupo como una nube oscura. Si Drake hubiera sido atacado antes de la estantería se cayó, y si había señales de pasta en la escalera, entonces lo que inicialmente parecía ser una tragedia, el accidente comenzaba a parecer algo mucho más siniestro. Creo, dijo el coronel Bantry con tono de hombre, acostumbrado a tomar las riendas en situaciones difíciles. Será mejor que llamemos al inspector Slack inmediatamente. Esta escena debe conservarse exactamente como está. Como convocado por sus palabras, el inspector Slack llegó en cuestión de minutos. Su habitual enérgico comportamiento se vio atenuado por la gravedad de la situación. Echó un vistazo a la escena e inmediatamente comenzó a dar órdenes. Nadie más entra en esta habitación, declaró. Esta es ahora una escena del crimen y permanecerá sellada hasta que podamos realizar una investigación adecuada, señorita. Oswald, que había permanecido en silencio al fondo, de repente habló. Inspector, hay algo que debo decirle. Mención. Cuando llegué esta noche, oí voces dentro de la tienda. Supuse que era Lady Bantry y uno de los otros voluntarios, pero ahora me lo pregunto. Voces. La atención del inspector Slack se agudizó.
¿Podrías identificarlas? Yo creí reconocer la voz del señor Drake, respondió vacilante la señorita Oswald. Parecía estar discutiendo con alguien, aunque no pude distinguir las palabras ni identificar a la otra parte. Inspector, Slack asintió con tristeza. Necesitaremos declaraciones de todos los que estén en la tienda hoy. Y quiero saber la información exacta. Movimientos de todos los voluntarios y visitantes. Mientras el inspector comenzaba su trabajo preliminar, al examinar la escena, Lady Bantry se encontró pensando en la amable observación que había hecho la señorita Marple esa mañana sobre libros que ocultaban su verdadero valor bajo una tela sencilla. Tenía una creciente sospecha de que los acontecimientos de esta trágica noche había revelado secretos que alguien se había empeñado en mantener ocultos. El pacífico mundo de los viejos libros de Bantry había quedado destrozada, y temía que antes de que se completara la investigación del inspector Slack, la historia de más de una persona, la fachada cuidadosamente construida sería desmantelada para revelar la verdad que se esconde debajo. El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas de la cabaña de la señorita Marple, mientras ella estaba sentada en su pequeño mesa de desayuno, untando metódicamente mantequilla en sus tostadas, mientras absorbía la impactante noticia que le había llegado a través de la señora Price, la encargada de correos del pueblo, que había llegado sin aliento a su puerta exactamente a las 8. Muerta, señorita Marple, pobre señor Drake, aplastado bajo una de esas pesadas estanterías. Aunque entre usted y yo, había añadido la señora Price, con el heredero conspirativo de alguien que prosperó con revelaciones dramáticas, se escuchó al doctor Haydock decir que no era del todo tan sencillo como eso. La señorita Marple había escuchado con la atención que dedicaba a todos los habitantes del pueblo. Inteligencia, sus agujas de tejer tintineaban constantemente mientras absorbía los detalles. La noticia la inquietó considerablemente, sobre todo porque sus instintos se habían despertado por los acontecimientos del día anterior en la librería. La pasta aglutinante en los dedos de Hugo Drake, su agitación por el tenis y el volumen, y la atmósfera general. La tensión reprimida sugería que algo no iba como debía ser. A las 9, ya había tomado su decisión. Una breve llamada telefónica a Lady Bantry confirmó que, si bien la librería permaneció sellado por orden del inspector Slack, no hubo objeción a que ella hiciera una visita de condolencias a Gossington Hall. Lo que el inspector Slack no sabía, reflexionó la señorita Marple mientras recogía un bolso y bastón, era que su ruta a la casa principal necesariamente la llevaría más allá de la escena de la tragedia. La cochera permanecía silenciosa a la luz de la mañana, con su alegre señal del día anterior. La abertura, que ahora parecía casi burlonamente brillante ante la gravedad de los recientes acontecimientos, había sido estirada con cinta amarilla. Al otro lado de la puerta, había un policía haciendo guardia, aunque parecía estar más interesado en su periódico matutino que en mantener una estricta vigilancia. «Buenos días, agente Williams», dijo la señorita Marple, dijo amablemente, reconociendo al joven como el sobrino de su criada. «¡Qué asunto tan terrible!». «Buenos días, señorita Marple», respondió el agente, levantando la vista del periódico. «Las órdenes del inspector Slack son que, aunque nadie puede entrar, supongo que no hay daño en que eches un vistazo por la ventana». «¡Qué cosa más impactante!». De verdad, nunca hubiera esperado que algo así sucediera en una librería. Señorita Marple se colocó junto a la ventana que ofrecía la vista más clara de la ensenada de poesía. Sus ojos penetrantes observaban cada detalle de la escena. La estantería había sido destrozada y apartada, revelando el área donde se encontraba el cuerpo de Drake. Habían sido descubiertos. Los libros permanecieron esparcidos por el suelo, a la espera de un examen más detallado del inspector. Lo que la impactó de inmediato fue la naturaleza selectiva de la destrucción. Solo se había caído una estantería, mientras que los demás permanecían imperturbables en sus ordenadas filas. Aún más revelador era la completa ausencia de polvo en los otros estantes, cuyas superficies mostraban la limpieza prístina que hablaba del cuidado meticuloso de la señorita Oswald. «Agente Williams», dijo pensativa, «supongo que no ha notado nada en particular sobre el patrones de polvo». El joven pareció desconcertado. «Patrones de polvo, señorita Marple». «Bueno, verá, cuando se caen los muebles o se revuelven las habitaciones, el polvo tiende a desplazarse drásticamente,
Sin embargo, observe esos otros estantes. Parecen intactos, como si la alteración hubiera sido bastante localizada. Mientras hablaba, algo que brillaba en el suelo, cerca de donde había estado el cuerpo de Drake, le llamó la atención. A esta distancia pudo distinguir lo que parecían ser pequeñas manchas de oro esparcidas por la madera oscura. ¿Hoja?, murmuró para sí misma, recordando las letras de culpa en los lomos de los libros. Pero estos flecks parecían frescos, casi prístino, muy diferente del dorado envejecido que uno esperaría de los volúmenes antiguos. Su examen fue interrumpido por la llegada de Lady Bantry, quien se acercó, con el aspecto ligeramente demacrado de alguien que ha pasado una noche sin dormir. «Jane, querida», dijo Lady Bantry. Dijo con un dejo de alivio en la voz. «Me alegra mucho que hayas venido. Todo esto ha sido un shock». «Me lo imagino perfectamente», respondió la señorita Marple con suavidad. «¡Qué tragedia! Y en lo que debería haber sido una feliz...» «El inspector ha estado haciendo las preguntas más extraordinarias», continuó Lady Bantry, bajando la voz, «sobre quién tenía acceso a la tienda, y si alguien podría haber tenido motivos para desearle daño al señor Drake, como si alguien en una pequeña comunidad podría ser capaz de algo así». La señorita Marple asintió con simpatía, aunque su mente estaba trabajando a toda velocidad. «Supongo que debe explorar todas las posibilidades. Dime, Dolly, ¿se llevaron algo de la tienda? ¿Falta algún libro?» Lady Bantry pareció sorprendida por la pregunta. «¿Por qué? No se me había ocurrido». Comprobación. El inspector selló la escena tan rápido y con toda la confusión. Seguramente fue un accidente. El doctor Haydock mencionó algo sobre un golpe en la cabeza, pero no pudo haber ocurrido. ¿Cuándo se cayó la estantería? «Quizás», dijo la señorita Marple con cuidado, aunque noté. El agente mencionó que se encontró una escalera en la escena. Es bastante extraño, ¿no crees? Que alguien había estado usando una escalera en la sala de poesía después de la hora de cierre. Mientras hablaban, la atención de la señorita Marple se centró en un pequeño trozo de papel que aparentemente había pasado desapercibido para las autoridades. Estaba parcialmente oculto. Debajo de uno de los libros dispersos, apenas pudo distinguir lo que parecía ser una escritura en tinta violeta. «Dolly», ella dijo casualmente, «me pregunto si podría preguntarle a la gente sobre ese trozo de papel. Parece que podría ser importante». Lady Bantry siguió su mirada e inmediatamente llamó al agente Williams. «Digo, agente, hay un papel ahí que podría ser significativo». El joven se acercó a la ventana y miró dentro. «Parece un trozo roto de la ficha del catálogo», dijo. «Supongo que debería comentárselo al inspector cuando regrese». Pero la señorita Marple ya había visto lo que necesitaba ver. Incluso desde esa distancia, podía distinguir parcialmente texto que parecía decir: «Lote 27, Tennyson primero 300 de reserva». La importancia de esto no pasó inadvertida para ella, particularmente dada la agitación de Drake por el volumen de Tennyson. «Día anterior. Qué curioso», murmuró. 300 libras parece bastante caro. Reserva para un solo volumen, ¿no? «Bueno, las primeras ediciones pueden ser bastante valiosas», respondió Lady Bantry, aunque parecía insegura, aunque debo confesar que entendía que la reserva era considerablemente menor. 30 libras, creo. La señorita Oswald mencionó que estaba preparando el catálogo. La señorita Marple arqueó ligeramente las cejas. Una discrepancia. Entre 30 y 300 libras era una cantidad sustancial, y el tipo de alteración que bien podría proporcionar un motivo para una acción desesperada. Mientras se preparaban para abandonar la escena, la señorita Marple echó un último vistazo a la ventana. Sus agudos ojos habían captado algo que sospechaba que el inspector podría haber pasado por alto en su examen preliminar. En el puño del abrigo de Drake, claramente visible incluso a esta distancia, o lo que parecía ser pequeñas motas de oro, similares a las que había notado en el suelo. Las implicaciones eran intrigantes. Si Drake hubiera estado manipulando materiales recientemente dorados, eso explicaría tanto el oro flexible y la pasta de encuadernación que había estado en sus dedos el día anterior. Pero ¿qué materiales recién dorados? Un comerciante de libros raros de Londres ha estado vendiendo libros en una tienda benéfica del pueblo. Mientras caminaban de regreso a la casa principal, la señorita Marple se encontró construyendo una imagen mental de los acontecimientos de la noche anterior. Drake se había quedado después de
hora de cierre, ya sea por acuerdo o a escondidas. Había estado involucrado en alguna actividad que involucraba libros recientemente encuadernados o restaurados, y esta actividad de alguna manera lo había llevado a la muerte. El desgarrado. La ficha del catálogo sugería que el volumen de Tennyson estaba en el centro de lo que había sucedido. Pero si Drake había sido, quedaba por determinar quién era el autor o la víctima de algún engaño. Jane, dijo Lady Bantry cuando llegaron. La puerta principal de Gossington Hall. Espero que esto no refleje una mala imagen de la organización benéfica. Hemos trabajado muy duro para establecer la librería, y el fondo para el techo es muy necesario. Estoy seguro, todo se resolverá satisfactoriamente, respondió la señorita Marple, aunque en privado sospechaba que la resolución resultaría más compleja de lo que nadie había imaginado. La evidencia sugería un engaño cuidadosamente planeado, y según su experiencia, tales engaños rara vez involucraban solo a una persona. Mientras se acomodaba en la cómoda sala de estar de Lady Bantry, para lo que esperaba que fuera una experiencia sumamente esclarecedora, conversación, la señorita Marple reflexionó que las marcas de polvo en la librería realmente contaban una historia. La pregunta era si podría leer correctamente la historia antes de que la investigación del inspector Slack diera un giro desafortunado. La investigación forense sobre el caso, la muerte de Hugo Drake, había sido programada para el martes siguiente, y el inspector Slack había dejado muy claro que, hasta que no concluyan los procedimientos, no se planteará la reapertura de la librería ni la continuación de la misma. Subasta benéfica planeada. Los libros permanecieron sellados dentro de la cochera, como objetos de exhibición en un museo de la tragedia, mientras el pueblo bullía con especulaciones sobre lo que realmente había sucedido esa fatídica noche. La señorita Marple había pasado los días intermedios en una tranquila contemplación, con sus agujas de tejer, haciendo clic constantemente mientras trabajó con los diversos hilos de información que habían llegado a su atención. El flex dorado en el pecho de Drake, el puño, la pasta de encuadernación en sus dedos y la tarjeta de catálogo alterada apuntaban a alguna forma de engaño relacionado con el comercio de libros, pero la naturaleza precisa de ese engaño seguía siendo tentadoramente. No está claro. Fue el viernes por la tarde, mientras estaba sentada en su jardín, disfrutando de los últimos, con la calidez del verano indio, la señorita Clarissa Oswald apareció en su puerta. La bibliotecaria del pueblo miró. Estaba considerablemente más serena que la noche de la tragedia, aunque su actitud nerviosa sugería que todavía estaba profundamente afectada por los recientes acontecimientos. Señorita Marple, dijo vacilante, yo me pregunto si podría abusar de su tiempo por unos minutos. Hay algo que me ha estado preocupando y apenas puedo. No sé a quién más recurrir. Por supuesto, querida, respondió la señorita Marple dejando a un lado su tejido. Pase, por favor. Pondré la tetera. La señorita Oswald se acomodó en el sillón tapizado de chintz que la señorita Marple señaló, sus manos jugueteando con el cierre de su bolso. Se trata de la librería. Empezó. Y algo que descubrí antes de la tragedia. Ocurrió. La señorita Marple se ocupó de los preparativos del té, dejando que el silencio animara a su visitante a continuar. La experiencia le había enseñado que las personas a menudo revelaban más cuando no estaban presionada para obtener información. Verá, continuó la señorita Oswald, con la voz cada vez más fuerte. Había estado trabajando en las últimas entradas del catálogo el día antes de la inauguración, y me encontré con algo muy peculiar. 2 copias del mismo libro. 2 ejemplares, insinuó la señorita Marple con suavidad, dejando la tetera en su soporte. La primera edición de Tennyson, aclaró Miss Mundo, la que tanto preocupaba al señor Drake. Cuando estaba haciendo en la última revisión del inventario, encontré lo que parecían ser entradas duplicadas en mis notas. Al principio pensé que simplemente un error de mi parte, pero cuando fui a verificar los libros físicos, hizo una pausa, claramente luchando con las implicaciones de lo que había descubierto. Encontré 2 copias idénticas de In Memoriam. Ambas parecen ser primeras ediciones de 1850, encuadernadas en el mismo estilo de Marruecos. Cuero con letras de culpa. A simple vista, eran indistinguibles. La señorita Marple sirvió el té con manos firmes, aunque su mente estaba acelerada. Qué curioso. ¿Y qué te pareció? ¿Este descubrimiento? Al principio, simplemente me quedé perplejo.
Parecía improbable que la señora Weatherby habría donado 2 ejemplares del mismo valioso libro, pero cuando los examiné todos detenidamente, la señorita Oswald aceptó su taza de té con manos temblorosas. Una era claramente genuina. El papel tenía esa peculiar sensación de antigüedad. La encuadernación mostraba un desgaste apropiado y la tipografía era exactamente como debía ser. Ser para una impresión de 1850, y el otro era perfecto, dijo la señorita Oswald, con una voz apenas superior a un susurro, demasiado perfecta. La encuadernación era inmaculado. Las letras de culpa eran frescas y brillantes, y cuando examiné el papel con mi lupa, pude ver que carecía de las sutiles imperfecciones que uno esperaría de una impresión genuina del siglo XIX, señorita. Marple dejó su taza de té con mucho cuidado. ¿Está diciendo, señorita Oswald, que uno de los libros era una falsificación? Digo que uno de ellos era sin duda una reproducción moderna creada con considerable habilidad, pero sin embargo claramente obra reciente. El pegamento en la encuadernación estaba apenas endurecido, y había rastros microscópicos de adhesivo moderno que nunca se habrían utilizado en 1850. Las implicaciones de esta revelación se posaron sobre la mesa de té como una sombra. La señorita Marple se encontró, recordando la agitación de Drake por el volumen de tenis, su insistencia en que necesitaba un examen más profundo y su intento desesperado de sacarlo de la tienda. Señorita Oswald, dijo con cuidado, ¿qué pasó con estos 2 libros? ¿Le contaste tu descubrimiento a Lady Bantry? La cara de la señorita Oswald se sonrojó de vergüenza. Me temo que no sabía muy bien qué decir. Si lo denunciaba habría preguntas sobre cómo había surgido tal situación, y temía que pudiera reflejar mis habilidades de catalogación eran deficientes. Decidí examinar el asunto más a fondo antes de plantear cualquier duda. ¿Y tuviste la oportunidad de hacerlo? Justo eso, respondió la señorita Oswald, elevando ligeramente la voz. Cuando regresé a la tienda la noche de la tragedia, tenía la intención de realizar una comparación más detallada de los 2 volúmenes. Pero cuando los busqué, solo encontré un ejemplar del Tennyson, dijo la señorita Marple, enarcando las cejas. ¿Solo uno? ¿Cuál? El auténtico, dijo la señorita Oswald con firmeza. El libro. Lo que quedaba era definitivamente el original. La reproducción había desaparecido. Esta información arrojó una luz completamente nueva. Luz sobre los acontecimientos de la noche. Si Drake había conseguido de alguna manera la copia falsificada, eso explicaría su agitación y sus intentos desesperados de sacarlo de la tienda. Pero también sugeriría que alguien había estado involucrado en un acto deliberado. Engaño. Sustitución de un original valioso por una reproducción sin valor. Señorita Oswald, dijo la señorita Marple con suavidad, me pregunto si podría decirme exactamente lo que observó cuando llegó a la tienda esa noche. Le dijiste al inspector Slack que oíste voces. La señorita Oswald asintió, y su compostura comenzó a quebrarse. Había subido las escaleras exteriores de la tienda, con la intención de... Recuperé mis gafas de leer y examiné la situación de Tennyson más de cerca. Al acercarme a la puerta, podía oír voces desde dentro, y una de ellas era definitivamente la del señor Drake. ¿Entendiste lo que decían? No con claridad, pero parecía una discusión. El señor Drake parecía bastante agitado. Le oí decir algo sobre el original y las 300 libras. La otra voz era más baja, pero tuve la impresión de que alguien intentaba calmarlo. ¿Reconociste al otro? ¿Voz? La señorita Oswald dudó. Creí haberlo hecho, pero no estoy segura. La acústica en el antiguo edificio es bastante peculiar, y las voces pueden sonar diferentes cuando se escuchan desde afuera. Señorita. Marple asintió con comprensión. ¿Y entonces qué pasó? Oí un sonido como algo cayendo, y entonces hubo un estruendo terrible. Esperé un momento pensando que tal vez alguien simplemente había... Tiré una pila de libros. Pero entonces oí lo que parecía un grito de socorro. Y fue entonces cuando entraste en la tienda. Sí, a través de la ventana donde había quedado un frasco. Encontré la escena tal como la descubrió Lady Bantry. La estantería se cayó, y el pobre señor Drake quedó atrapado debajo. La señorita Marple absorbió esta información cuidadosamente. La imagen que estaba surgiendo sugería un engaño complejo que involucraba a sustitución de un libro falsificado por uno auténtico. Pero si Drake había sido el autor o la víctima de este
El engaño no quedó claro. Señorita Oswald, dijo finalmente, creo que sería prudente que compartieras esta información con el inspector Slack. La existencia de 2 copias del Tennyson y la desaparición de uno de ellos podría ser crucial para comprender lo que ocurrió esa noche. La señorita Oswald parecía ansiosa. Pero no resultará sospechoso que no informara del asunto inmediatamente. El inspector Slack, ya parece considerarlo, me causó cierta sospecha, dado que fui yo quien descubrió el cuerpo. Creo, dijo la señorita Marple con dulzura, firmeza, que el inspector estará más interesado en la información en sí que en el momento de su revelación. La verdad tiene una forma de emerger eventualmente, y generalmente es mejor ayudar en ese proceso que obstaculizarlo. Mientras la señorita Oswald se preparaba al irse, la señorita Marple se encontró pensando en el curioso asunto de los 2 volúmenes de Tennyson. La existencia de la falsificación experta sugería una planificación cuidadosa y una considerable experiencia. La sustitución apresurada y la discusión desesperada que precedieron a la muerte de Drake sugirieron que algo había salido mal, con cualquier plan que fuera. La pregunta ahora era si Drake había sido el falsificador que intentaba estafar a los Caridad, o si había descubierto el engaño de otra persona y había pagado el precio máximo por ese conocimiento. Los detalles dorados en su puño y la pasta de encuadernación en sus dedos sugerían una experiencia práctica, participación con el libro falsificado, pero también podrían indicar que lo había estado examinando en lugar de creándolo. A medida que las sombras de la tarde se alargaban, la señorita Marple reflexionó que el caso era como una compleja pieza de bordado, con hilos de verdad y engaño entretejidos en un patrón, que apenas comenzaba a surgir. Pero tenía confianza en que con paciencia y observación atenta, el diseño completo finalmente sería revelado. La señorita Marple. La conversación con la señorita Oswald había aportado una pieza crucial del rompecabezas, pero también había suscitado otras tantas preguntas, como había respondido. La existencia de 2 volúmenes de Tennyson, uno genuino y otro falsificado, sugería un engaño cuidadosamente planeado, pero la identidad del falsificador seguía siendo tentadoramente poco clara. Mientras estaba sentada en su jardín a la mañana siguiente, viendo al cartero hacer su ronda, se encontró considerando los aspectos prácticos de la creación de una reproducción tan convincente. La falsificación de libros, reflexionó, no es una habilidad que pueda adquirirse de la noche a la mañana. Se requería no solo capacidad artística, sino también acceso a materiales apropiados y equipo. La pasta de encuadernación que había estado en los dedos de Drake, la fresca, las letras de culpa que la señorita Oswald había observado y la alta calidad de la reproducción apuntaban al trabajo de un artesano experto. Esta línea de razonamiento la llevó naturalmente a pensar en las diversas técnicas de encuadernación. Establecimientos de la zona. La propia Santa María solo contaba con una pequeña papelería, tienda. Pero la cercana ciudad comercial de Much Benham contenía varios negocios más importantes, incluido lo que ella recordaba como un pequeño límite bastante interesante escondido detrás de la calle principal. La idea de un agradable, la caminata matutina hasta Much Benham, combinada con la posibilidad de aprender algo útil sobre las recientes actividades de encuadernación, resultó irresistible. La señorita Marple cogió su bolso y su bastón, y se puso en camino por la camino familiar que conectaba los 2 pueblos. Briar Bindi ocupaba un estrecho edificio encajado entre una panadería y un establecimiento de comerciantes de lana. El letrero pintado sobre la puerta mostraba la leyenda del Eshuch, encuadernador y restaurador, y las pequeñas ventanas pintadas reveladas, vistas del espacio de trabajo del artesano en el interior. La señorita Marple se detuvo para examinar la exposición de volúmenes restaurados en la ventana, destacando la alta calidad de la mano de obra y el evidente orgullo que el propietario se dedicó a su oficio. Una campana sonó cuando ella abrió la puerta y se vio envuelta de inmediato en la atmósfera distintiva de la encuadernadora. El aire estaba cargado con la sensación de cuero, pegamento y papel viejo, mientras que las paredes estaban cubiertas de estantes con libros en diversos estados de reparación. En un banco de trabajo cerca de la ventana, un hombre de unos 50 años levantó la vista de su trabajo con una expresión amistosa. «Buenos días, señora», dijo, dejando a un lado el volumen que estaba examinando. «Soy Edward Rudge,
¿En qué puedo ayudarla, señorita? Marple se acercó al mostrador con su característico aire de gentil curiosidad. Buenos días, señor Raj. Fascinante establecimiento que tienes aquí. Soy la señorita Marple de St. Mary y yo he estado admirando su trabajo en el escaparate. El rostro del señor Rudd se iluminó con orgullo profesional. Gracias, señorita Marple. Intento mantener los viejos estándares. Hay tanto trabajo de encuadernación moderna. Carece de la atención al detalle que merece la artesanía. De hecho, la señorita Marple estuvo de acuerdo, señalándola varias herramientas y materiales dispuestos en el banco de trabajo. Imagino que debes ver todo tipo de libros interesantes en tu línea de trabajo. Primeras ediciones, volúmenes raros, ese tipo de cosas. Ah, sí. De hecho, la semana pasada un caballero me trajo una colección de poesía bastante valiosa. Era victoriana y necesitaba un tratamiento bastante especializado. El interés de la señorita Marple se agudizó, aunque mantuvo su expresión de despreocupación. Curiosidad. ¡Qué fascinante! Espero que la restauración haya sido un éxito. Bueno, eso es lo curioso, dijo el señor Raj, apoyado en su banco de trabajo. El caballero era muy particular con él. El trabajo se terminó rápidamente. Me pagaron extra para trabajar toda la noche. De hecho, dijeron que era necesario para algún tipo de subasta o exhibición. ¡Qué dedicación de su parte atender tal solicitud!, observó la señorita Marple. Imagínese que trabajar con libros valiosos requiere una experiencia considerable. De hecho, el señor Rudd coincidió, lo que resulta alarmante. A su tema. Este volumen en particular fue una primera edición del In Memoriam de Tennyson. Hermosa encuadernación original, aunque necesitaba algo de atención en las bisagras y el lomo. El caballero fue muy específico al igualar el original. La culpa funciona exactamente. La señorita Marple asintió pensativa. ¿Y era este caballero un cliente habitual tuyo? Oh, no, era la primera vez que lo veía. Un tipo bien vestido. Hablaba con acento londinense. Dijo que era comerciante de libros raros, recién llegado de la ciudad por negocios. Parecía conocer el camino, alrededor de volúmenes valiosos. Le concedo eso. La descripción encajaba con Hugo Drake perfectamente. Y la señorita Marple sintió un pequeño escalofrío de confirmación. Supongo que no recuerda su nombre. Yo pregunto solo porque soy un coleccionista de libros, y siempre estoy interesado en aprender sobre libros de buena reputación. Distribuidores. El señor Rouge se rascó la cabeza pensativo. Drake, creo que era Hugo Drake, dejó su tarjeta, aunque no puedo decir que espere volver a verlo. Pago en efectivo, y bastante generoso. Así fue. Y el trabajo se completó a su entera satisfacción. Oh, sí, muy bien hecho, si me permiten decirlo. La encuadernación era tan buena como nuevo, y las letras de culpa eran indistinguibles del original. Por supuesto, trabajando toda la noche como que puede que haya usado un poco más de adhesivo del estrictamente necesario, pero al caballero no pareció importarle. Señorita. El pulso de Marple se aceleró. La pasta de encuadernación fresca, las letras impecables de culpabilidad y el trabajo nocturno encajaban perfectamente. Perfectamente con la evidencia que había observado. Pero quedaba una pregunta crucial. El señor Rouge dijo con cuidado. Tengo curiosidad por los materiales que utiliza para ese trabajo de restauración. Me imagino reproduciendo. Las técnicas del siglo XIX requieren acceso a materiales apropiados para la época. Bueno, ahí es donde entra la experiencia, respondió el señor Raj, pasando a un gabinete lleno de varios papeles y materiales. Para el trabajo diario, los materiales modernos son perfectamente adecuados. Para piezas valiosas, es necesario utilizar papeles y adhesivos que se asemejen lo más posible al original. Saqué un cajón lleno de hojas de papel marmolado de varios patrones y colores. Por ejemplo, este papel marmolado es esencial para recrear guardas de época. Mantengo un inventario de patrones que coinciden con los más comunes del siglo XIX, diseños. La señorita Marple examinó los papeles con interés, notando su evidente calidad y autenticidad. ¡Qué notable! Y supongo que debes generar bastante material de desecho en el curso de tu trabajo. Ah, sí, claro. Recortes y recortes, etc. Intenté guardar las piezas más grandes para proyectos futuros, pero siempre hay una buena cantidad que solo es adecuada para el proyecto. Cesto de la cintura. Como atraída por un hilo invisible,
La mirada de la señorita Marple se sintió atraída al contenedor de la cintura junto al banco de trabajo del señor Rudd. Incluso desde su posición en el mostrador, podía ver trozos de mármol, papel entre los demás restos de la carpeta. Señor Rudge, dijo, me pregunto, si me permites complacer la curiosidad de una anciana, me interesa especialmente eso. Hay un patrón de papel jaspeado en tu riñonera. Es precioso, señor R.J. Seguí su mirada y metí la mano en la papelera, sacando varios recortes de papel jaspeado. Ah, sí, son de el proyecto Tennyson. Precioso patrón, ¿verdad? Aunque me temo que quizá lo desperdicié un poco. El caballero insistió mucho en la calidad del trabajo, y yo quería estar seguro de lograr el efecto adecuado. La señorita Marple examinó los trozos de papel con gran interés. El jaspeado era realmente hermoso, con dibujos en espiral, de azul y oro que habría sido perfectamente apropiado para una encuadernación del siglo XIX. Pero lo que más le impactó, la evidente frescura del papel era evidente. ¡Qué ingenioso!, murmuró, pasando los dedos por la superficie del papel. La técnica de envejecimiento es bastante convincente. El señor Rudge parecía complacido por su agradecimiento. Gracias, señorita Marple. Es una técnica que he desarrollado a lo largo de los años, una combinación de la tinción y la exposición cuidadosa a calor controlado dan como resultado una pintura de época prácticamente indistinguible de la auténtica. Artículo. Las implicaciones de este descubrimiento fueron profundas. Si Drake hubiera encargado la creación de materiales de época convincentes, se sugirió que había estado involucrado en la creación del Tennyson falsificado. Volumen. Pero no quedó claro si había actuado como falsificador o simplemente como intermediario. Señor Roach, dijo finalmente la señorita Marple, me pregunto si estaría dispuesto a hablar con el inspector Slack del Steinmery. Me temo que ha habido algún problema con libros raros, y su experiencia podría ser valiosa para ayudar, para resolver el asunto. La expresión del señor Rogers se tornó seria. Por supuesto, la señorita Marple, espero que no haya nada inapropiado en el trabajo que hice. El caballero parecía bastante legítimo, pagó puntualmente. Estoy segura de que no has hecho nada malo, le aseguró la señorita Marple. Pero su información sobre los trabajos de restauración podría ser muy útil para comprender lo que sucedió. Mientras se preparaba para dejar la carpeta, la señorita Marple reflexionó sobre la imagen que estaba surgiendo. Hugo Drake claramente ha estado involucrado en la creación o encargo de un volumen de Tennyson falsificado utilizando materiales y técnicas. Habría sido convincente para todos, excepto para el examen más experto. La pregunta ahora era si había sido actuando solos o como parte de una gran conspiración. Los trozos de papel envejecido artificialmente en el cubo de basura del señor Rudd fue testigo mudo de un engaño que finalmente condujo al asesinato, pero también proporcionó evidencia crucial que podría ayudar al inspector Slack a desentrañar la verdad detrás de la tragedia en el antiguo Bantry. Libros. Pero la pregunta más importante seguía sin respuesta. ¿Quién había sido el cómplice de Drake y qué lo había impulsado? Esa persona cometió un asesinato cuando sus planes cuidadosamente trazados comenzaron a desmoronarse. La lluvia que había comenzado como la suave llovizna durante el viaje de regreso de la señorita Marple desde Granbenham se había convertido en un verdadero aguacero. Por la tarde, tamborileando contra las ventanas de su cabaña con la persistencia del otoño, afirmando su dominio sobre los últimos vestigios del verano. Había pasado la tarde en tranquila contemplación. Sus agujas de tejer hacían clic rítmicamente mientras analizaba las implicaciones de su descubrimiento en Briar. Venderey. La evidencia comenzaba a formar un patrón coherente como el intrincado diseño del antimasa que estaba creando. Hugo Drake claramente había estado involucrado en la creación de un volumen falso de Tennyson, pero si había sido el cerebro del engaño, o simplemente una herramienta en el esquema de otra persona, permaneció frustrantemente confuso. El hecho de que pareciera genuinamente preocupado por la autenticidad del libro sugirió que podría haber sido tanto víctima como perpetrador. Fue poco después de las 9 cuando sonó el teléfono. Su tono estridente atravesó la constante percusión de la lluvia sobre el cristal. La voz de Lady Bantry, cuando respondió, con un dejo de excitación apenas contenida. Jane, querida. Yo. Espero no molestarlos a estas horas, pero ha sucedido algo bastante extraordinario. El inspector Slack ha estado
Examinando el exterior de la librería, descubrió algo que podría ser significativo. La señorita Marple dejó de tejer con cuidado y precisión. ¿Qué clase de muñeca de descubrimiento? ¿Huellas?, respondió Lady Bantry, bajando la voz hasta convertirse en un susurro conspirativo. La lluvia ha revelado un conjunto de huellas de barro en las escaleras exteriores que conducen a la tienda. El inspector dice que son bastante distintivas, y él pude determinar la talla y el patrón de los zapatos que los conformaban. «Qué interesante», murmuró la señorita Marple. Aunque ya estaba buscando su abrigo, no creo que el inspector Slack se oponga a que le eche un vistazo. Estas huellas. De hecho, me pidió específicamente si podía convencerte de que únete a él. Parece valorar tus observaciones, aunque nunca lo admitiría directamente. La señorita Marple sonrió para sí misma. El respeto a regañadientes del inspector Slack por sus habilidades eran uno de los pequeños placeres que obtenía de sus colaboraciones ocasionales. Estaré allí enseguida, Dolly. La lluvia debería ayudar a preservar al príncipe hasta que pueda examinarlos. El camino a Gossington, su paseo a través de la tarde lluviosa, se logró con la ayuda de su resistente paraguas y un buen par de chanclas. La lluvia había transformado el patio habitualmente limpio en una extensión fangosa que registraba cada paso, con fiel precisión. El inspector Slack se encontraba bajo el alero del techo de la cochera, su cuaderno en la mano y su expresión de satisfacción profesional. «Ah, señorita Marple», dijo, asintiendo enérgicamente. «Qué bueno que haya venido con este tiempo. Pensé que podría encontrar. Estos grabados son interesantes». La señorita Marple se acercó a las escaleras exteriores que conducían a la entrada de la tienda. Su ojo experto captó de inmediato el significado de lo que la lluvia había revelado. Un solo par de huellas. Subió los escalones de madera, las huellas claras y distintas en el barro que se había acumulado en los rincones, y grietas de los tablones desgastados. «Zapatos talla 5. Inspector Slack», anunció, consultando sus notas. «De mujer, diría yo, con un patrón de desgaste distintivo en la suela izquierda. Quien quiera». Tomó estas huellas y subió estas escaleras la noche del asesinato. La señorita Marple estudió las impresiones con cuidado, observando no solo su tamaño y patrón, sino también su profundidad y espaciamiento. «La puerta sugiere que alguien estaba familiarizada con estas escaleras», observó. «El espaciado es seguro, no tentativo como lo sería si alguien los estábamos escalando por primera vez en la oscuridad». «Exactamente lo que pensaba, inspector Slack». «De acuerdo. Y hay algo más. Las huellas suben, pero no hay evidencia clara de que vuelvan a bajar. Puede que la lluvia haya arrastrado al príncipe descendente, por supuesto, pero aún así es curioso». Mientras examinaban la escena, la señorita Marple se percató de una figura que se acercaba entre la lluvia. La señorita Clarissa Oswald se apresuró hacia ellos, con el paraguas chorreando agua y su rostro mostrando signos de considerable angustia. «Inspector Slack», gritó al acercarse. «Acabo de enterarme de las huellas. Me temo que debo hablar con él». «Usted». El inspector volvió su atención hacia el bibliotecario del pueblo, su expresión afilando con interés profesional. «Señorita Oswald, ¿tiene información? ¿Qué tiene que ver con estas impresiones?» La compostura de la señorita Oswald, que se había ido recuperando gradualmente desde la noche de la tragedia, pareció derrumbarse por completo. Su voz apenas era un susurro. «Las huellas en las escaleras. Las subí la noche en que asesinaron al señor Drake». Las cejas del inspector Slack se alzaron, y la señorita Marple notó el modo en que su mano se movía instintivamente hacia su cuaderno. «En efecto, ¿y por qué no lo mencionó antes?», preguntó la señorita Oswald. «Porque estaba asustada», respondió la señorita Oswald, y su voz fue ganando fuerza a medida que continuaba. «Te había dicho que entré a la tienda por el escaparate, lo cual era cierto, pero no te había mencionado que primero intentó usar las escaleras de la entrada principal». «¿Y por qué no usó la entrada principal?». Las manos de la señorita Oswald se retorcieron en evidente angustia. «Porque al llegar a lo alto de las escaleras, oí voces desde dentro. La tienda. El señor Drake estaba allí, y parecía estar enfrascado en una acalorada discusión con otra persona». La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Podría identificar a la otra parte en esta discusión?». «De eso se trata, señorita Oswald», dije con tristeza. Pensé que podía, pero no estaba lo suficientemente seguro como para decir nada. Las voces estaban amortiguadas por la puerta,
Tenía miedo de hacer una acusación falsa. La paciencia del inspector Slack era evidente. Se está agotando. Señorita Oswald, debo insistir en que nos diga exactamente lo que escuchó y observado. Esta es una investigación de asesinato, no una reunión social donde uno se preocupa por herir sentimientos. La señorita Oswald respiró hondo, claramente luchando con su conciencia. El señor Drake estaba muy agitado. Le oí decir algo sobre el original, y no puedes salirte con la tuya. El otro, la voz intentaba calmarlo, pero el señor Drake parecía amenazar con exponer algún tipo de engaño. ¿Y entonces qué pasó? Se oyó un ruido como si algo pesado cayera. Y entonces las luces de la tienda se apagaron. Esperé un momento, sin saber qué hacer, y entonces escuché lo que parecía un grito de ayuda. La señorita Marple observaba atentamente el rostro de la señorita Oswald, y fue entonces cuando usted decidió entrar por la ventana. Sí, pero con las prisas por bajar las escaleras, se me cayó la linterna. La había estado usando para orientarme en la oscuridad y cayó al suelo cerca de la base de las escaleras. El inspector Slack tomó nota. ¿Y qué pasó con esta antorcha? Lo encontré a la mañana siguiente de la llegada de la gente. Estaba tirado en el barro cerca de las escaleras, pero lo habían limpiado. Limpio, obviamente, alguien lo había manipulado después de que se me cayera. Esta revelación, los acontecimientos de la noche bajo una luz completamente nueva. Si la señorita Oswald hubiera dejado caer su linterna durante su apresurada retirada de las escaleras, y si alguien lo había recogido y limpiado posteriormente, sugería que el asesino había sido consciente de su presencia y había tomado medidas para eliminar las pruebas. Señorita Oswald, dijo la señorita Marple con suavidad, mencionaste que creías reconocer la otra voz en la tienda. Aunque no estés seguro, podría ser. Es útil compartir su impresión. La señorita Oswald miró a su alrededor nerviosamente, como si temiera ser escuchada. Pensé que podría haber sido el señor Trent, el historiador. La voz tenía esa misma cadencia académica, y sé que había estado pasando un tiempo considerable en la tienda, examinando la colección histórica. La expresión del inspector Slack se tornó pensativa. Basil Trent, sí, ha estado muy cooperativos con nuestras investigaciones, quizás demasiado ahora que lo pienso. Al examinar las huellas, la señorita Marple se encontró considerando las implicaciones de las palabras de la señorita Oswald. Revelaciones. El relato del bibliotecario proporcionó una imagen más clara de los acontecimientos de la noche, pero también planteó preguntas inquietantes sobre la identidad del asesino de Drake. Si Basil Trent había estado realmente en la tienda esa noche mientras discutía con Drake sobre algún tipo de engaño, sugirió que el historiador podría haber sido involucrado en el plan de falsificación. Pero ¿qué pudo haber llevado a un respetable erudito a cometer un asesinato? La lluvia continuó cayendo mientras regresaban al refugio de Gossington Hall, llevándose consigo los últimos restos. Rastros de evidencia de la noche de la tragedia. Pero las huellas en las escaleras contaron su historia y la señorita Marple empezó a vislumbrar la forma de una conspiración que había terminado en violencia. Cuando sus planes cuidadosamente trazados comenzaron a DSMOR a mañana siguiente al descubrimiento de las huellas amaneció clara y brillante, como si la noche anterior hubiera sido. La lluvia había arrastrado no solo los rastros físicos de barro y escombros, sino también la atmósfera opresiva que había. La investigación se cernía sobre ella. La señorita Marple había pasado la noche en profunda reflexión, mientras su mente trabajaba en varios hilos de evidencia que ahora comenzaban a tejerse en un patrón reconocible. El inspector Slack, la llamada telefónica llegó exactamente a las 9, su voz tenía una nota de excitación contenida, que sugería que había hecho un descubrimiento significativo. Señorita Marple, me pregunto si podría acompañarme a la estación esta mañana. He estado examinando el libro de subastas de la librería y he encontrado algo que podría interesarle. La señorita Marple ya está cogiendo su sombrero. Por supuesto, inspector, estaré allí enseguida. La comisaría ocupaba un modesto edificio en las afueras de Benham, su fachada victoriana de ladrillo, dándole un aire de sólida respetabilidad, que desmentía el dramatismo de los casos que ocasionalmente pasaban por sus puertas. El inspector Slack la recibió en la entrada. Su actitud, habitualmente brusca, estaba atenuada por lo que parecía ser un respeto genuino por ella. La señorita Marple
Sus habilidades de investigación. He estado revisando los registros de la librería, comenzó sin preámbulos. La condujo a una pequeña oficina donde había varios documentos esparcidos sobre un escritorio. El catálogo de subastas, el inventario, el listas, el libro de reservas. La mayor parte es perfectamente sencilla, pero hay un elemento que me ha llamado la atención. Atención. Señaló un libro de contabilidad encuadernado en cuero que estaba abierto sobre el escritorio. Sus páginas estaban llenas de anotaciones ordenadas en varias manos. Este es el libro de subastas, donde se registraron los precios de reserva de cada lote. Tome una. Mire el lote 27. La señorita Marple se inclinó hacia adelante para examinar la entrada en cuestión. El Tennyson, a la primera edición se le había asignado el número 27, y pudo ver que el precio de reserva indicado era 300 libras. Pero al estudiar la entrada más de cerca, se dio cuenta de algo que hizo que sus cejas se levantaran ligeramente. La tinta, murmuró, es de un color diferente al del resto de la entrada. Exactamente. El inspector Slack lo confirmó. El título del libro y el número de lote están escritos en tinta negra, pero el precio de reserva está en violeta, y si miras con atención, puedes ver que la entrada original ha sido alterada. La señorita Marple examinó la página bajo la lupa que el inspector Slack proporcionó. El escrutinio minucioso reveló que la entrada original había sido de 30 libras, pero el ciru se ha cambiado a DER con tinta violeta, transformando la modesta reserva en una sustancial. Alguien, dijo ella. Pensándolo bien, estaba muy interesado en aumentar el valor esperado de este lote en particular. Exactamente lo que pensaba, y la alteración se realizó con tinta violeta, lo que reduce considerablemente nuestra lista de sospechosos. La señorita Marple asintió, recordando sus observaciones sobre los hábitos de escritura de los diversos voluntarios. La señorita Oswald usa el color verde, tinta para su trabajo de catalogación, y la señorita Pettigrew prefiere el negro. Pero el señor Trent firma toda su correspondencia con tinta violeta. El inspector Slack terminó. Lo he confirmado examinando cartas que envió a Lady Bantry sobre su investigación histórica. Esta revelación, arrojar una luz completamente nueva sobre la participación de Basil Trent en el asunto. Si hubiera alterado la entrada del catálogo a aumentar el precio de reserva, sugirió no solo que había planeado beneficiarse económicamente de la subasta, pero también que había estado involucrado en el engaño desde el principio. Inspector, la señorita Marple dijo con cuidado, ¿ha tenido usted oportunidad de examinar los documentos personales del señor Trent? La expresión del inspector Slack se volvió más sombría. De hecho, lo he hecho. Visité su cabaña esta mañana con una orden de registro. Lo que encontré allí fue esclarecedor. Metió la mano en una carpeta y sacó un talón de chequera. El papel ligeramente amarillento por el tiempo. Esto es del relato personal del señor Trent. El talón muestra un pago de 300 libras con fecha del día anterior al asesinato, a nombre de H. Drake Books. La señorita Marple estudió el talón con creciente interés. La cantidad coincidía exactamente con el precio de reserva modificado en el libro de subastas, y el momento sugería que se había planeado algún tipo de transacción entre Trent y Drake para la noche del asesinato. Un pago por libros, reflexionó. ¿Pero qué libros y con qué propósito? Eso es lo que pretendo. Para averiguarlo, respondió el inspector Slack con gravedad. Le pedí al señor Trent que asista a la estación esta tarde para obtener más información. Interrogatorio. Sus explicaciones hasta ahora han sido algo evasivas, señorita Marple. Guardó silencio por un momento, mientras su mente analizaba las implicaciones de estos descubrimientos. El catálogo alterado, la entrada, el talón del cheque y la identificación de la voz de Trent por parte de la señorita Oswald, señaló la participación del historiador en los acontecimientos de aquella fatídica noche, pero la naturaleza precisa de su papel no quedó claro. Inspector, dijo finalmente, me pregunto si podría permitirme. Me pidió que examinara el resto de los registros de la librería. Puede que haya otras alteraciones o irregularidades que podrían arrojar luz sobre el asunto. El inspector Slack señaló la pila de documentos sobre el escritorio. Por favor, adelante. Su ojo para el detalle ha resultado invaluable en el pasado. La señorita Marple pasó la siguiente hora, examinando cuidadosamente los diversos registros,
Su atención se centró en cualquier anomalía o inconsistencia que pudiera revelar el verdadero alcance del engaño. La mayoría de las entradas parecían sencillas, pero ella notó varios otros casos en los que el color de la tinta sugería que se habían realizado cambios después de que se escribieron las entradas originales. Escrito. Inspector, dijo finalmente, creo que las alteraciones fueron más extensas que solo la volumen de Tennyson. Varios otros artículos valiosos muestran signos de haber tenido sus descripciones o precios de reserva modificados. El inspector Slack se inclinó sobre su hombro para examinar las entradas que había identificado. Todas en tinta violeta, anotó, y todas aumentando el valor aparente de los artículos en cuestión. Sugiere un intento sistemático de inflar las ganancias potenciales de la subasta, observó la señorita Marple, pero ya sea que esto se hiciera para beneficiar a la organización benéfica o para facilitar algún otro esquema aún no está claro. Su discusión fue interrumpida por la llegada del agente Williams, que apareció en la puerta con una expresión de frustración apenas contenida. Emoción. Inspector, dijo. Acabo de estar en la cabaña del señor Trent como usted. Lo solicité y encontré algo que deberías ver. Levantó un pequeño panfleto encuadernado en cuero de becerro desgastado, páginas amarillentas por el tiempo. Esto estaba escondido en un compartimento secreto en la casa del señor Trent. Escritorio. Afirma que forma parte de su material de investigación, pero a mí me parece bastante valioso. La señorita Marple examinó el folleto con interés, destacando la calidad de la encuadernación y la cuidadosa conservación de las páginas. El título. La página decía, un relato verdadero del Evangelio del Roble que se levanta, 1630, y ella recordó la mención de Trent sobre su búsqueda de relatos contemporáneos de los levantamientos de Kent. Este parece ser exactamente el tipo de documento que el señor Trent mencionó que estaba buscando. Observó un contemporáneo, relato del levantamiento de 1630 y en notable estado de conservación. La expresión del inspector Slack se tornó pensativa. La pregunta es, ¿dónde lo obtuvo? ¿Y qué conexión podría tener? ¿Tiene algo que ver con los sucesos de la librería? Al examinar el folleto con más atención, la señorita Marple notó algo que la hizo detenerse. La encuadernación, aunque vieja, mostraba signos de alteración reciente. El cuero estaba ligeramente suelto en los bordes, y había restos de lo que parecía ser adhesivo fresco a lo largo del lomo. Inspector, dijo en voz baja. Creo que este panfleto puede haber estado oculto dentro de otro libro, y solo extraído recientemente. Las implicaciones de este descubrimiento fueron profundas. Si el panfleto hubiera sido oculto dentro de uno de los libros donados a la tienda de caridad, explicaría el intenso interés de Trent en la colección y su disposición a alterar los registros de la subasta para garantizar que determinados volúmenes permanecieran disponibles para su examen. ¿Pero qué libro?, reflexionó el inspector Slack. ¿Y cómo se involucró Drake en el plan? La señorita Marple empezaba a comprender el esquema de un engaño complejo que había implicado no solo la falsificación del volumen de Tennyson, sino también la ocultación y robo de un documento histórico auténticamente valioso. El talón del cheque sugería que Trent había estado dispuesto a pagarle a Drake 300 libras por su cooperación, pero algo había salido mal. Hay algo mal con su arreglo. Creo, dijo pensativa, que necesitamos entender exactamente lo que el señor Trent planeaba hacer tanto con el panfleto como con el Tennyson falsificado. La respuesta a esa pregunta bien podría proporcionar el motivo del asesinato. Convicción de que el caso estaba lejos de cerrarse a pesar de la creciente evidencia contra Basil Trent. Había algo sobre el comportamiento del historiador durante el interrogatorio de la tarde que le había parecido un auténtico desconcierto, en lugar del engaño calculado de un hombre culpable. Sus explicaciones, mientras ciertamente incompleto, había sonado a verdad cuando hablaba de sus búsquedas académicas y su desesperada deseo de localizar el panfleto perdido. El inspector Slack había sido inicialmente, se mostró escéptico ante su propuesta, pero su razonamiento finalmente lo convenció. Si Trent era culpable de asesinato, difícilmente se arriesgaría a regresar a la escena de su crimen. Pero si era inocente de la muerte de Drake mientras seguía involucrado en el robo del panfleto, bien podría intentar recuperar su premio antes de que la investigación pudiera descubrirlo. Su escondite. El hombre está obsesionado con su investigación, explicó la señorita Marple mientras
Se acomodaron en sus puestos a la sombra de la cochera. Si ese panfleto representa años de erudición, trabajo, no lo abandonará simplemente por los acontecimientos recientes. La pasión académica llevan a la gente a extremos extraordinarios. El inspector Slack, agachado incómodamente, detrás de una pila de herramientas de jardinería, murmuró algo poco halagador sobre hasta qué punto llegarían los detectives aficionados en la búsqueda de sus teorías, pero la señorita Marple notó que su atención permanecía fija en la librería, entrada, y su mano descansaba al alcance de su silbato. El reloj de la iglesia acababa de dar la medianoche cuando oyeron los primeros sonidos de movimiento dentro de la puerta cerrada. Edificio. Alguien se movía con evidente familiaridad, navegando por el pasillos estrechos entre las estanterías con la confianza de una larga práctica. «Está dentro», susurró el inspector Slack, con voz apenas audible. «¿Pero cómo entró? Las puertas están cerradas». Y Williams revisó todas las ventanas antes. La mirada aguda de la señorita Marple había estado estudiando el exterior del edificio y había notado algo que aparentemente había escapado a la atención del inspector. «La carbonera», dijo. Murmuró. «Hay un antiguo conducto de carbón que conecta con el sótano. Alguien familiarizado con la historia del edificio bien podrían saber de su existencia». Los sonidos del interior se volvieron más intencionados y pudieron oír el distintivo, el roce de muebles pesados, ponja al ser trasladados a través de las ventanas. Podían ver la luz vacilante de una antorcha o linterna, moviéndose por el interior de la tienda. «Se dirige a la sección de Atlas», observó el inspector Slack, notando la dirección de la luz. Al otro lado, cerca de donde se encuentra la colección histórica. La señorita Marple asintió pensando, trabajando rápidamente. Si el panfleto estuviera oculto dentro de uno de los volúmenes más grandes, un atlas proporcionaría el escondite perfecto. La encuadernación sería lo suficientemente sólida como para contener un objeto así sin distorsión aparente. Observaron fascinados cómo la luz se movía con creciente urgencia por la tienda. El intruso parecía saber exactamente lo que estaba buscando, y su movimiento sugería la desesperada eficiencia de alguien que trabajaba contra tiempo. «Ahí», dijo de repente el inspector Slack, «ha encontrado algo». A través de la ventana, pudieron ver una figura inclinada sobre lo que parecía ser un armario o cofre, con las manos trabajando rápidamente algún tipo de mecanismo oculto. La luz de su linterna reveló suficiente de su perfil para confirmar su identidad, sin lugar a dudas. «Basil Trent, Miss Marple», dijo con satisfacción, tal como sospechaba. Los movimientos de los historiadores habían adquirido una nota de triunfo, y pudieron verlo extraer cuidadosamente algo de lo que parecía ser un compartimento oculto. Dentro del gabinete Atlas, incluso a esta distancia, el objeto en sus manos era claramente el becerro atado, folleto que habían examinado antes en la comisaría. «Pero espere», dijo el inspector Slack con voz aguda. Confundido. «Si encontramos el panfleto en su cabaña, ¿cómo puede estar recuperándolo ahora?», preguntó la señorita Marple. Su expresión se tornó pensativa. «Quizás lo que encontramos no fue la única copia. O quizás había otros documentos oculto con él. La investigación del señor Trent ha sido extensa y puede haber... Este descubrimiento reveló mucho más de lo que inicialmente nos dimos cuenta». Mientras observaban, el comportamiento de Trent se volvió cada vez más agitado. Parecía estar buscando algo más. Sus movimientos se volvían más frenéticos a medida que examinó el compartimento oculto con creciente desesperación. «Busca algo que no es allí», observó la señorita Marple. «Algo que esperaba encontrar, pero no puede localizar». El inspector Slack ya se dirigía a la entrada del edificio. «Creo que ya hemos visto suficiente. Es hora de detener a nuestro visitante de medianoche». Pero la señorita Marple lo agarró del brazo. «Espere, inspector. Déjelo terminar. Su búsqueda. Podemos aprender más observando sus acciones completas que interrumpiéndolas prematuramente». La búsqueda de Trent se había vuelto realmente más desesperada, y podían oír el sonido de libros que se movían y papeles que se escondían. Se revolvió mientras examinaba el contenido del compartimento oculto con creciente urgencia. El haz de luz de su linterna se dirigió hacia atrás y se extendía por el interior del gabinete, revelando destellos de lo que parecía ser un edificio cuidadosamente construido. «Escondite. Ingenioso», murmuró la señorita Marple. «Una falsa espalda al Atlas.
gabinete, accesible solo para quien conociera el secreto de su mecanismo. Pero el señor Trent claramente no encuentra lo que busca. Esperado. Los movimientos del historiador se habían vuelto cada vez más frenéticos, y podían oírlo murmurar para sí mismo mientras buscó en el espacio oculto. Su voz se oyó con claridad en el aire quieto de la noche, y pudieron distinguir fragmentos de su monólogo cada vez más desesperado. «Tiene que estar aquí», decía. Drake prometió que estaría a salvo. El manuscrito original, la prueba de la conspiración del Evangelio, es la clave de todo. El inspector Slack miró. La señorita Marple con las cejas levantadas. Manuscrito original. Pensé que el panfleto era el premio que buscaba. Tal vez, dijo la señorita Marple con cuidado. El panfleto era simplemente una pista hacia algo aún más valioso, un mapa, por así decirlo, que conducía a un tesoro mayor. La búsqueda de Trent estaba llegando a un punto álgido de frustración, y podían oírlo, maldiciendo en voz baja mientras examinaba cada rincón del compartimento oculto. La luz de su linterna reveló la cuidadosa construcción del escondite con sus estantes empotrados y su seguro mecanismo de fijación. «Drake, idiota», dijo. En voz alta, su voz se oía claramente a través del aire nocturno. «Juraste que lo devolverías a su lugar. ¿Dónde está?» «¿La carta de Cromwell?» La respiración entrecortada de la señorita Marple fue audible incluso para el inspector Slack. «¿Una carta de Cromwell?», susurró. Eso sí que sería un tesoro invaluable para un historiador especializado en la guerra civil. Las implicaciones fueron asombrosas. Si Oliver Cromwell hubiera escrito una carta sobre el levantamiento del roble evangélico, representaría no solo un inmenso valor histórico, sino también un considerable valor monetario. Un documento así vale mucho más que las 300 libras que Trent le había pagado a Drake. «¿Pero dónde está?», preguntó el inspector Slack. «Si no está en el escondite y Drake está muerto, entonces ¿dónde ha ido?». La señorita Marple estudiaba el comportamiento cada vez más frenético de Trent con creciente comprensión. «Creo», dijo lentamente, «que quizá hayamos entendido mal la naturaleza del acuerdo entre el señor Trent y el señor Drake. Quizás Drake no era cómplice de Trent en el robo, sino su víctima». La búsqueda de Trent había llegado a un punto crítico, punto de completa desesperación, y podían oírlo sollozar de frustración, al darse cuenta de que su premio no era ser encontrado. El haz de luz de su linterna barrió una última vez el compartimento vacío, antes de desplomarse contra el armario derrotado. «Se ha ido», le dijo a la oscuridad. «Drake lo ha escondido en algún lugar. De lo contrario, y ahora nunca lo encontraré. Años de investigación, y todo ha sido para nada». El inspector Slack ya se dirigía hacia la entrada del edificio, con la paciencia finalmente agotada. «Es hora de... Tenemos que conversar con el señor Trent», dijo con gravedad. «Y esta vez quiero la verdad completa». Mientras se acercaban a la librería, la señorita Marple reflexionó sobre la compleja red de el engaño y la obsesión académica que habían llevado a este momento. El caso era mucho más. No estaba resuelto, pero estaba empezando a comprender la verdadera naturaleza del crimen que había tenido lugar en la Pacífica, en torno de la empresa caritativa de Lady B a NTR, y el salón de desayuno de Gossington Hall. Nunca había presenciado una reunión como la que se había reunido allí. A la mañana siguiente, Lady Bantry, todavía en bata y con aspecto algo desaliñado por la noche anterior, acontecimientos dramáticos, presidió el servicio de té con el aire de una anfitriona, que se había encontrado entreteniendo en un momento muy hora inusual. El coronel Bantry, despertado de su cama por la conmoción, se sentó a la cabecera de la mesa con la expresión resignada de un hombre que había aprendido a no cuestionar las circunstancias extraordinarias que interrumpía periódicamente su tranquilo retiro. La señorita Marple ocupaba su lugar habitual junto a la ventana, su bolsa de tejer a su lado y sus ojos penetrantes moviéndose entre la compañía reunida. Con cuidado, la atención de un director que se prepara para dirigir una compleja interpretación musical. El inspector Slack, con aspecto bastante desaliñado, de su vigilia nocturna, había aceptado la invitación de Lady Bantry para unirse a ellos para lo que ella diplomáticamente había llamado una discusión de los acontecimientos recientes. Basil Trent se sentó algo apartado de los demás. La compostura académica finalmente comenzó a quebrarse bajo el peso de las revelaciones de la noche. La apariencia habitualmente inmaculada del historiador
Mostraba señales de su aventura en la carbonera, y sus manos tembló levemente al aceptar una taza de té de Lady Bantry. Bueno, entonces, la señorita Marple dijo con voz suave, mientras colocaba su tejido en su regazo. Creo que es hora de que tengamos una conversación completa. Contabilidad de lo sucedido. Señor Trent, tal vez sería tan amable para contarnos sobre su descubrimiento de los documentos históricos. Los pálidos ojos de Trent se encontraron con los de ella brevemente antes de posarse en los suyos. Taza de té. Comenzó de manera bastante inocente, dijo, con su voz apenas por encima de un susurro. Había estado investigando el levantamiento de Gospel Oak para mi libro sobre los levantamientos de Kent, y encontré referencias a ciertos documentos que se creían perdidos durante la guerra civil. ¿Qué tipo de documentos?, preguntó el inspector. Slack le pidió a su libreta que estuviera lista. Relatos contemporáneos del levantamiento, correspondencia entre los participantes, y lo más importante, una carta del propio Oliver Cromwell sobre la respuesta del gobierno a la rebelión. La voz de Trent se fortaleció al hablar de su pasión académica. Una carta así representaría el momento más significativo. Descubrimiento en los estudios de la guerra civil en décadas. La señorita Marple asintió alentadoramente. Cree que estos documentos podrían encontrarse en colecciones privadas. El difunto esposo de la señora Weatherby había sido Trent, un reconocido coleccionista de material de la guerra civil, continuó. Cuando donó su biblioteca a la tienda benéfica, se ofreció a ayudar con la catalogación, con la esperanza de encontrar algún rastro de los documentos que buscaba. ¿Y encontraste a ellos? La compostura de Trent se quebró por completo. Encontré el panfleto primero, escondido tras las tablas del volumen de Tennyson. Era exactamente lo que buscaba, un relato contemporáneo de el roble evangélico que se alzaba mencionando la existencia de la carta de Cromwell. Lady Bantry dejó su taza de té con un chasquido. ¿Está diciendo, señor Trent, que retiró documentos históricos de libros donados a la caridad? Los iba a devolver, dijo Trent desesperado. Simplemente quería para estudiarlos y verificar su autenticidad. No tenía intención de conservarlos permanentemente. Las agujas de tejer de la señorita Marple empezaron a sonar suavemente. Pero algo salió mal con sus planes, ¿verdad, señor Trent? Hugo Drake descubrió lo que había hecho, admitió Trent, con la voz llena de vergüenza. Había estado examinando el volumen de Tennyson y noté que la encuadernación estaba alterada. Cuando me confrontó me vi obligado a confesar. El inspector Slack se inclinó hacia adelante. ¿Y qué se proponía hacer el señor Drake con esta información? Se ofreció a ayudar. Dijo Trent, con un tono de amarga ironía en su voz. Dijo que podía crear una reproducción perfecta del volumen de Tennyson, uno que ocultara el hecho de que el original había sido manipulado. A cambio, quería pago por sus servicios y el derecho a vender la reproducción como una primera edición genuina. Las cejas de la señorita Marple subió ligeramente. Entonces, el señor Drake planeaba defraudar a la organización benéfica, sustituyendo el dinero genuino por uno falso. Tennyson, sí, pero estaba desesperado por evitar el escándalo. Mi reputación, mi investigación, todo por lo que había trabajado, se habría destruido si se supiera que había estado sacando documentos de donaciones, libros. La imagen se estaba volviendo más clara, y la señorita Marple pudo ver el defecto fatal en el plan que condujo al asesinato. Pero el plan empezó a desmoronarse, ¿no? Trent asintió con tristeza. Drake se volvió codicioso. Había descubierto que la carta de Cromwell estaba escondida con panfleto, y se dio cuenta de su enorme valor. Exigió no solo las 300 libras que habíamos acordado, pero también el derecho a vender la carta privadamente a coleccionistas extranjeros. ¿Y te negaste? No pude. Permítelo, dijo Trent con repentina pasión. Esa carta pertenece a la historia inglesa, a la erudición, a la nación. Drake quería venderlo al mejor postor, sin importar dónde terminara. El inspector Slack, su expresión se volvió más sombría. Entonces quedaste en verlo en la librería esa noche. Intenté razonar con él, continuó Trent, su voz cada vez más agitada. Le ofrecí más dinero, le prometí reconocimiento por su papel en el descubrimiento, pero se mantuvo firme. Tenía la carta y pretendía sacar provecho de ella. La señorita Marple dejó de tejer y miró directamente a Trent.
Y fue entonces cuando lo golpeaste con el falso, volumen 10. La acusación flotaba en el aire como una presencia física y Trent, su cara palideció por completo. Fue un accidente, susurró. Estábamos discutiendo. Y amenazaba con revelarlo todo. Tenía la carta en la mano, burlándose de mí con ella. Y perdí mi temperamento. Lo golpeaste con la pesada reproducción del libro que Drake le había encargado. La señorita Marple continuó. Implacablemente. La pasta de encuadernación fresca de la falsificación aún estaba en el volumen, lo que explica por qué se encontró en los dedos de Drake. No quise matarlo, dijo Trent con la voz entrecortada. Solo quería detenerlo. De destruir años de investigación. Cuando me di cuenta de lo que había hecho, entré en pánico. El inspector Slack había estado tomando notas durante toda la confesión y ahora levantó la vista con interés profesional. Y luego simulaste el accidente con la estantería. Pensé que si parecía que había muerto accidentalmente, no habría ninguna investigación sobre los documentos faltantes, admitió Trent. Apoyé su cuerpo debajo de la estantería. Lo empujó y esparció la pasta de encuadernación sobre la escalera para sugerir que había estado trabajando en la parte superior. Estantes. La señorita Marple asintió pensativa. El polvo intacto en los otros estantes demostraba que solo uno. La estantería se había caído, lo que sugería que el accidente había sido preparado, y el oro se flexionó. En el puño de Drake se veía el lomo doblado del panfleto, lo que indicaba que había estado manipulando los documentos históricos. ¿Pero dónde está la carta de Cromwell ahora?, preguntó Lady Bantry. Si no estaba en el escondite donde esperabas encontrarla. ¿Eso? La expresión de Trent se volvió aún más desesperada. Drake debió haberlo escondido en otro lugar antes de nuestra reunión. Era demasiado astuto como para llevar un documento tan valioso a una confrontación. Podría ser en cualquier lugar. Las agujas de tejer de la señorita Marple reanudaron su suave clic. En realidad, dijo con su voz suave. Creo que sé exactamente dónde está. La tarjeta de catálogo rota que se encontró en la escena no era simplemente una prueba del precio de reserva alterado. Era la póliza de seguro de Drake. Metió la mano en su bolso y sacó un pequeño trozo de papel. Esta es la otra mitad de esa ficha de catálogo, que encontré ayer mientras examinaba los registros de la tienda. Contiene la anotación de Drake sobre el verdadero escondite de la carta de Cromwell. El inspector Slack miró el papel con asombro. ¿Dónde? Detrás de la fachada falsa del gabinete Atlas, respondió la señorita Marple. No, en el compartimento que el señor Trent conocía, pero en un segundo escondite que Drake había descubierto y usado para sus propios fines. La revelación trajo una sensación de conclusión al trágico asunto. Mientras el inspector Slack se preparaba al tomar a Trent bajo custodia, la señorita Marple reflexionó sobre la obsesión académica que la había llevado al asesinato y el complejo, la red de engaños que había rodeado lo que debería haber sido una simple obra de caridad. «Qué lástima ella», murmuró mientras se llevaban al historiador. Si tan solo el señor Trent hubiera sido honesto desde el principio, tanto él como el señor Drake, es posible que aún estuviera vivo, y que los documentos se hubieran podido conservar adecuadamente para la posteridad. El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas del comedor, iluminando la escena pacífica que desmentía el drama que acababa de concluir. La librería benéfica de Lady Bantry finalmente reabriría, pero sería para siempre recordado como el lugar donde la pasión académica y la codicia criminal chocaron con consecuencias fatales.